Hola Altubers, hoy vamos a hablar de un libro de Wu Ming, al que los buenos seguidores de este canal recordarán porque ya tenemos otro vídeo anterior, Project Cult, publicado hace un par de años. La verdad es que a mí me gusta mucho Wu Ming y no voy a hablar mucho porque ya está dicho todo en aquel vídeo, o sea que si estáis interesados. Ahora vamos a hablar de su última publicación, Omni 78. Veréis, Booming no es un autor, son varios autores. Es un colectivo italiano que comenzó su trayectoria a finales del siglo pasado con una novela que tuvo bastante éxito y que se titulaba Q. La firmaba Luther Bisset y solo sirvió para publicar aquella novela porque inmediatamente a continuación el colectivo pasó a llamarse Booming, que en mandarín quiere decir sin nombre, es decir, anónimo. Anónimos porque los autores son anónimos, aunque bueno, evidentemente se saben sus nombres y demás. Sabemos, por ejemplo, que en el principio eran 5 miembros y ahora son 3 actualmente, pero que siguen manteniendo no solo una gran actividad como Booming, sino también una gran actividad como escritores individuales y también una fundación Booming, es decir, que tienen un proyecto cultural como muy bien establecido y muy trabajado. Y bueno, pues eso siempre es para tenerlo muy en cuenta. Una de las características de Booming es que siempre hablan de hechos reales, históricos, la mayor parte de ellos, a veces la Revolución Francesa, a veces el año 1954, hay una novela que se titula 54 justamente, y que está ambientada en ese año, a veces la independencia de América, y a veces, yo qué sé, porque estos han escrito absolutamente de todo. Y la verdad es que lo hacen muy bien. Y junto a, digamos, los aspectos serios de esos momentos, generalmente muy dramáticos, suelen incluir una serie de cosas verídicas también, al parecer, no sabemos lo que se inventan, que le añaden frivolidad a la salsa. De repente, aquí nos encontramos, en esta novela, que se titula Omni 78 y que obviamente está ambientada en el año 1978, nos encontramos con un momento particularmente convulso en Italia, son los años de plomo, es el momento del secuestro y asesinato de Aldo Moro y un montón de cosas más desde el punto de vista político, y por otra parte la gran eclosión que tuvo lugar en Italia en los años 60-70, que disparó la cifra de ufólogos, gente interesada en los ovnis, gente dispuesta a hacer lo que fuera por descubrir una señal en el cielo. Y la verdad es que en ese terreno también los autores se fijan en personajes reales, personajes que escribían libros sobre el asunto, personajes que organizaban congresos, personajes que centraban en la ufología absolutamente su razón de vivir, e incluso personas que sin tener esa especie de dependencia se acercaban a estos territorios por curiosidad para ver qué es lo que ocurre. Bien, os explico un poco la historia. En el año 76, una pareja de jovenzuelos se pierde una noche en un bosque y desaparece. Ese es, digamos, el punto de partida de la historia. Después pasamos ya al año 78 y ahí empieza el congreso ese de ufología, que va a tener lugar el mismo día que secuestran a Aldo Moro y que se suspende, por supuesto. Aparecen todos los personajes que iban a aparecer allí, ya digo, editores, escritores, expertos, todo muy bien contado, fantásticamente enhebrado. Se acaba de estrenar Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg y ha desatado... La verdad es que había una gran efervescencia de la ciencia ficción en Italia y tengo documentación precisa porque el año anterior yo recorrí el norte de Italia y me había sorprendido de la cantidad de libros de ciencia ficción que había en Italia, que en principio no es un país como muy dado a la ciencia ficción, como España más o menos. Esto lo explicaba muy bien Vázquez Montalbán, que decía: en España no hay tradición de ciencia ficción porque no tenemos una cultura científica, pero hay una tradición tremenda de novela negra porque tenemos una cantidad de chorizos tremenda. Vázquez Montalbán siempre con su acierto que ponía las cosas en su sitio. Bueno, pues la verdad es que a partir de ahí las cosas van derivando hacia una comuna
de esas que trataban de apartar a la gente de la droga, personajes relacionados con todos los ámbitos, y se van descubriendo enormes misterios y cosas que no te esperabas de verdad, porque además está como muy bien contada, en capítulos muy breves, ya sabéis, siguiendo la costumbre, que se van contando como el misterio se va aclarando. Los misterios reales nunca se aclaran del todo, siempre quedan cosas colgando por ahí, ¿no? Pero este es un libro que deja las cosas bastante en su sitio, e incluso en la parte final del libro se hace un avance hasta la actualidad, repasando lo que ha ocurrido con los principales protagonistas de los hechos que se nos narran en el cuerpo de la novela. Y la verdad es que yo me lo he pasado fantásticamente leyendo a Booming, que es unos señores que saben escribir muy bien y a los que siempre, cada vez que pillo un libro suyo, es de los que pasa a ocupar el primer puesto de la lista para disfrutarlo rápidamente. Hablaba de cómo en los años 70 la cosa se disparó en ese terreno, y creo que debemos hacer una especie de pequeño repaso a un short que tenemos ahí, en el que hablamos de qué es el realismo fantástico. Vamos a ampliar un poquito este concepto, diciendo una vez más que no tiene nada que ver con el realismo mágico, que eso es una cosa de Latinoamérica, de Alejo Carpentier, García Márquez, toda la gente, aquella parte de ella del boom, que hicieron de la fantasía un elemento cotidiano. No, el realismo fantástico es un género documental que habla de esto, de tesoros ocultos, de civilizaciones extraterrestres, de ovnis que se aparecen ante nosotros, y todo tiene su aparición en el año 62-64, originalmente se publicó en el 62, pero por ejemplo en España se publicó en el 64, de El retorno de los brujos, un libro de Louis Powers, periodista, y Jacques Vergier, que era un ingeniero químico. Entre los dos montaron una ensalada de conceptos donde absolutamente todos los géneros se iban a ver representados, tanto que incluso aparecía un cuento de Arthur C. Clarke, muy bueno por cierto, y un fragmento de la novela de Walter Miller, Cántico por Leibovitz. ¿Qué tienen que ver? Pues yo qué sé, porque aquello era una ensalada verdaderamente variada, con sabores muy fuertes en algunos casos. Y dio pie al nacimiento de este afán por el realismo fantástico, que va a incluir a Fulcanelli, por ejemplo, que es un anónimo que no sabemos muy bien quién es, que publicó un par de libros que se titulaban El misterio de las catedrales, que es anterior al Retorno de los brujos, y Las moradas filosofales, y claro, como no sabemos quién es, pues ahí se quedó la cosa. Tiempo después aparecería Erich von Däniken, que es el tipo aquel que hablaba de las carrozas de los dioses que venían a la Tierra y se llevaban a los terrícolas y demás. Títulos como Recuerdos del futuro, Regreso a las estrellas, La odisea de los dioses. Von Däniken se hizo súper famoso, que si las piedras de Nazca, que si... Bueno, la verdad es que por aquel entonces se llevaba mucho. Y nada, pues era todo alquimia, civilizaciones desaparecidas, esoterismo, parapsicología. De hecho, el nombre de realismo fantástico viene del Retorno de los brujos, ya digo, que tenía como subtítulo una introducción al realismo fantástico. Y después de eso, pues aparecieron un montón de escritores en todo el mundo que se pusieron a hacer esto. Incluso escritores que en principio eran, por ejemplo, Juan García Atienza, era un escritor valioso de ciencia ficción, pero que desde que descubrió el chollo se lanzó a esto de la misma y empezó a escribir libros de realismo fantástico. Juanjo Benítez era periodista y cuando descubrió el asunto de los ovnis se puso a la tarea con gran entusiasmo y acabó haciendo ni sé cuántos libros ya del caballo de Troya. Que, bueno, igual Michael Moorcock debería pedirle algunos derechos sobre la idea que sustenta toda esa colección. Pero, y luego, incluso libros que en su momento fueron premios nacionales de literatura, como el Gargoris Yavidis de Sánchez Dragó, que en el año 79 fue premio nacional de literatura, y una taba bastante abrumadora porque es bastante gordo. Bueno, eran 4 libros en realidad, y había que leerlo. No ha desaparecido esa estela, pero ha quedado muy amortiguada, por supuesto. Ya el realismo fantástico no es ningún boom, funciona en algunos grupos, pero en el año 78 hay el OVNI 78. Una recomendación muy seria, lea Booming.